ponemos de pie, por favor, y abrimos esta sesión en nombre de Dios y de la patria. El señor secretario va a dar lectura a una cuenta. Les recuerdo a los asistentes de que esta es una sesión seminario que se configura en esa forma. O sea, la convocamos con el objeto de que, además de tener las instalaciones del Senado, sea una sesión que está siendo televisada, dada la importancia del tema. Estamos sesionando en la sala de sesiones, pero además del seminario con los asistentes, y vamos a presentar inmediatamente una sesión que también tiene, además del seminario, tiene las características de sesión y por lo tanto tiene una cuenta de la Comisión de Salud que sesiona todos los días martes a esta hora. Así que, señor secretario, va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Ha llegado una comunicación de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Corporación con la que remite reporte que sistematiza opiniones respecto del proyecto de ley que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad literal e inculable. Asimismo, se han recibido 2 invitaciones de la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas de Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo para participar en el seminario 5 años del COVID-19, lecciones de ayer y retos globales de hoy, y asimismo del asesor administrativo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile para participar en la celebración del Día Mundial de la Salud Bucodental. Ambas invitaciones las tienen vuestros, señores senadores, en vuestros correos. Eso es todo, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, o quizás ofrecemos inmediatamente la palabra al resto de los integrantes de la Comisión de Salud. Yo voy a aprovechar de hacer unas breves palabras de bienvenida, agradecer, por cierto, la participación de las distintas personas que están interesadas y que fueron interesadas a propósito de este importante tema que, como lo ha señalado bien la prensa, a propósito de conversaciones que hemos tenido con otro integrante de esta comisión, el doctor Juan Luis Castro, que la obesidad, que es la obesidad en Chile, que es la pandemia global del siglo XXI en Chile, es un problema bastante importante de salud. Y está claro que todos los problemas relacionados con el ámbito de la salud no se van a solucionar con medidas aisladas. Esta comisión ha tenido durante su trayectoria legislativa distintos proyectos, composición nutricional de los alimentos, lo que significa la actividad física, lo que significa leyes muy particulares como la ley del vaso de agua en los restaurantes. O sea, hay distintas iniciativas legislativas que han sido importantes en esta comisión y que van a seguir siendo tratadas y que no se soluciona el problema de la obesidad con medidas aisladas en el corto plazo. Es necesario tener una visión global a largo plazo que permita proyectar políticas públicas y desde esa perspectiva tener la posibilidad de contar con la participación de distintas instancias, el colegio médico, especialistas de la academia, de distintas instituciones de la misma OPS, la propia Subsecretaría de Salud Pública, que ha sido gran impulsora y siempre, no solamente en este gobierno, sino que en general a la Subsecretaría de Salud Pública siempre le corresponde la preocupación sobre este tema en particular y es precisamente lo que necesitamos también, tener conversación profunda para abordar este tema de la obesidad en Chile. Desde esa perspectiva, desde la Comisión de Salud del Senado hemos procurado tener este diálogo. Creemos que este seminario profundiza un diálogo franco, abierto, y quiero hacer, lo dije recién, pero quiero hacerlo nuevamente, la mención especial al doctor Juan Luis Castro, que ha sido gran impulsor de este seminario y de este tema en general durante toda su trayectoria en la Comisión de Salud. Por cierto, la senadora Jimena Órdenes, hago las excusas del senador Sergio Caona, integrante de esta comisión, que me avisó hace pocos minutos atrás que por razones personales no iba a poder asistir a la comisión. Pero así como no tuvimos duda en otros temas legislativos, en avanzar en cuestiones que eran de difícil resolución, ley corta de ISAPRES, probablemente el ejemplo más paradigmático dentro de lo que ocurrió en el año legislativo anterior, sabíamos que lo que estaba en juego ahí era la subsistencia de un sistema, de la integración del sistema público con el privado. En este caso también nos parece que tenemos que tener conversación respecto a las materias en el tema de la obesidad en las que tenemos que avanzar. Abogamos después de la Comisión de Salud en ese entonces por tener un acuerdo integral en materia de salud, en lo que significa la reforma de salud. Tenemos un desafío muy importante este año a propósito de un proyecto que fue presentado recientemente por el gobierno en materia de FONASA y es el espíritu que ha movido siempre a esta comisión, que es un espíritu donde, a pesar de existir, por cierto, que existen diferencias ideológicas y políticas, tratamos de sacar adelante teniendo la mirada en lo importante que es la salud de la población de Chile. De acuerdo
cifras muy puntuales. De acuerdo a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el 74% de los adultos chilenos padece obesidad. 74% de los adultos chilenos, una cifra bien alarmante, que se duplicó y que llegó a este número en los últimos 15 años, y es una situación que pone a Chile con el mayor porcentaje de obesidad y sobrepeso de toda la OCDE. Es un tema que obviamente habla de la gravedad y que está bien definido como la gran pandemia del siglo XXI. La situación se agrava aún más, y esto es bien delicado y por eso hay que tener un foco específico en ellos, cuando hablamos de la infancia. De acuerdo al mapa nutricional de la JUNAEP, el 23,3% de los niños padece de obesidad y el 26,7% sobrepeso. Es decir, el 50% de los niños chilenos tiene problemas de alimentación. Obviamente tiene que ser un tema que nos preocupa de sobremanera. Y parece en ese sentido que el diagnóstico es evidente, no resiste dos miradas, y bueno, lo que sí obviamente siempre pueden existir distintas miradas, es discutir la manera en que se enfrenta esta pandemia, cuáles son los puntos críticos que debemos tener a la vista, cuáles son las políticas públicas a implementar, cuáles son las medidas legislativas que desde el Parlamento podemos avanzar, y es por eso que hemos convocado para este fin este seminario, esta instancia, que ojalá logremos tener una mirada que nos permita tener herramientas adicionales para enfrentar el problema de manera integral y con acciones concretas para llevarlo adelante. Así que son las razones por las cuales hemos convocado este seminario, y quiero ofrecer ahora inmediatamente la palabra a la senadora Jimena Órdenes, otra integrante muy destacada de esta Comisión de Salud, y a continuación a uno de los principales promotores de este seminario, el doctor Juan Luis Castro, senador también de la región de O'Higgins. Senadora Jimena Órdenes, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar con mucho afecto a todos los invitados y participantes en este seminario para que evaluemos en conjunto y tengamos una mirada común al final del día sobre la situación y el estado de la obesidad en Chile. Para nosotros esto constituye un desafío muy importante, en tanto tenemos un rol bien específico desde el plano legislativo, pero sin duda que es una herramienta también importante para generar y dar pie a nuevas políticas públicas, y yo diría sobre todo tener una mirada mucho más integral de cómo abordar una situación de la cual ya muchos hablan desde la lógica de una pandemia. Las cifras son muy elocuentes. Yo represento también a una zona en la Patagonia chilena, la región de Aysén, donde los niños menores de 6 años presentan índices de obesidad y sobrepeso los más altos del país. Por lo tanto, incluso como representante de un territorio, me veo con el deber y la obligación de hacerme la pregunta, bueno, ¿qué está pasando particularmente en nuestra zona? Y ahí yo creo que desde el punto de vista de la salud tenemos la gran tarea de ver qué medidas vamos a adoptar, qué conjunto de políticas públicas vamos a promover, porque claramente cuando hablamos de obesidad tenemos que hablar de los determinantes sociales de la salud. ¿Qué rol va a cumplir la atención primaria? Yo siempre siento, no soy una profesional de la salud, yo me muevo desde las ciencias sociales, desde la sociología, y claramente tengo la convicción que hay condiciones sociales que pueden marcar una diferencia para no tener este tipo de pandemia, y que en futuras conversaciones obviamente estemos hablando también quizás con una mirada más optimista. Estoy muy contenta de que la primera comisión efectivamente ya empecemos durante este año a hacernos cargo con firmeza, en particular con el Ministerio de Salud, representado por la subsecretaria Albaglio, hoy día el Colegio Médico, la OPS, la OMS. Cada uno de ustedes va a aportar sin duda en que podamos seguir avanzando. Nosotros desde el ámbito legislativo sin duda que hemos hecho un esfuerzo. Yo creo que la ley de etiquetado de alimentos fue una buena señal. Y también abre debates, porque no todos están de acuerdo con medidas de esta naturaleza. Los temas de actividad física, promoción de estilos de vida saludable, a mí me parece que son desafíos de no solo hablar de un problema de salud pública, sino también mirar esto como un problema de Estado. Futuras enfermedades crónicas, efectivamente pudieron haberse prevenido de haber adoptado este tipo de medidas. Y tengo la impresión que en Chile a veces no estamos acostumbrados a que ya esté una enfermedad gatillada, ¿ah? Y obviamente nos tenemos que preocupar de todos los estados en salud, pero el cáncer es prevenible, las enfermedades se previenen.
Y creo que en este ámbito, y por eso creo que parte de lo que el rol que juega la atención primaria acá me parece que también es una variable, cuáles son las determinantes sociales que están a la base de este fenómeno. Me gustaría destacar también la ley de etiquetado de alimentos, el Consejo Asesor para la Obesidad tiene mucho que decir también en esta materia. Nosotros en agosto del 2021 el Senado aprobó un proyecto de acuerdo para instar a declarar la obesidad como una enfermedad, otorgar las prestaciones asociados, y se propuso también la implementación de un programa interdisciplinario, porque esta mirada no es solo de los profesionales de la salud. Yo creo que todos tenemos mucho que decir en esta materia, y mi apuesta en espacios como este es que nosotros, sobre todo como tomadores de decisiones, necesitamos la información, la evidencia empírica para tomar las mejores decisiones en materia de una buena legislación, ¿ah? Porque a veces son medidas muy acotadas y sin una mirada integral para poder abordar esta situación. La verdad que yo creo que corremos el riesgo de no ser efectivos, eficientes en la respuesta, y al final del día Chile tiene índices a nivel latinoamericano que son bien preocupantes. Entonces, bien vale hacerse hoy día la pregunta: ¿qué hacemos? Más allá de cuál es el estado de la obesidad, cuáles son las políticas públicas que vamos a patrocinar, cuáles de ellas tienen expresión en el plano legislativo, y por supuesto cuenten con el apoyo para que podamos sacar adelante esa tarea. Yo solo eso, presidente, muy agradecida a la presencia de todos los invitados. Creo que su experiencia es fundamental para que podamos avanzar e invitarlos a un trabajo conjunto con las distintas miradas y que podamos sacar los mejores resultados en materia de política pública y legislación y otras medidas que se requieran para enfrentar la obesidad en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Jimena Órdenes. Le ofrezco la palabra al senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Quiero saludar a cada uno de los asistentes de las instituciones que están aquí presentes, directivos de salud, encabezados por la subsecretaria de Salud Pública, que representa a la cartera en esta oportunidad, nuestra asesora experta nutricional, la doctora Mónica Manrique, que nos ha acompañado desde hace más de un año en el trabajo de esta comisión, en esta tarea tan importante, a la gente de la FAO, a la directiva del Colegio Médico, a las organizaciones que están en día presentes, al Colegio Médico, INTA, la Universidad Católica, la Academia en general, la OPS, por supuesto, que ha estado permanentemente con nosotros. Solo quiero no solo sumarme a lo que han dicho mis colegas senadores, sino que decirles que esta es la hora, la oportunidad, después de que el año 2015 la Federación Mundial de la Obesidad traspasó a este día, porque antes era en octubre, el día de la sensibilización respecto a la obesidad en el mundo, que debemos ir transitando más rápidamente de la retórica a la acción, que hoy día necesitamos mayores intervenciones ciudadanas con políticas públicas, colaborativas, en diálogo, que permitan cambiar hacia un modo de vida saludable. ¿Por qué? Las cifras están a la vista, la subsecretaria las va a ilustrar con mayor fuerza y profundidad en la realidad del Chile de hoy, pero es prácticamente inaceptable, queridas amigas y amigos, que tengamos hoy día 3 de cada 4 chilenos en los rangos de sobrepeso u obesidad. Eso es inaceptable para un país que camina hacia la modernidad. Es también inaceptable que tengamos los niveles de sedentarismo que hoy día nos acompañan, particularmente en niños, niñas y adolescentes. Es particularmente delicado que hoy día la adicción, no solo al azúcar, sino que también a las pantallas, esté generando como consecuencia del eslabón final los problemas de la obesidad y la malnutrición que hoy día estamos viviendo en el mundo. Nosotros tenemos un compromiso que queremos refrendar hoy día, en este Día Internacional, en el combate y la lucha contra la obesidad, junto a todos ustedes, y por eso quisimos hacerlo aquí en la sala de sesión del Senado con toda la solemnidad que esto significa, porque es una alianza para que nuestro pueblo, nuestro país, en sus distintos estratos socioeconómicos, porque esto es transversal, pueda levantar la mirada hacia un escenario mucho mejor en torno a este problema enorme que tiene serias consecuencias
en las enfermedades crónicas no transmisibles que vamos a ahondar hoy día. Hay 4 iniciativas de ley que están situadas acá que queremos redoblar. La ley del vaso de agua, que está en tramitación y esperamos que ya rápidamente esto tenga el despacho suficiente. Por cierto, la hora de actividad física de los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, clave para todo este efecto. Tercero, nos importa mucho que la venta de comida saludable se extienda también más allá del perímetro del interior de un establecimiento y vaya a lugares donde podamos conversar con el comercio establecido, con todos los sectores, dialogando, pero también que no tengamos la dicotomía de que una cosa es lo que yo como dentro de un establecimiento y otra cosa es en la casa y otra cosa es en la calle, y así perdemos el norte y la perspectiva de las cosas. Y cuarto, una iniciativa que yo espero que empecemos a tramitar lo más pronto posible, está ingresada, la hemos respaldado y que requiere hoy día que los alimentos ultraprocesados también tengan una consideración nítida y visible ante la ciudadanía, porque ahí hay un foco. Y ese foco no es para prohibir, sí para advertir, sí para que la gente, además de la exitosa ley de los etiquetados, que ya lleva 9 años prácticamente, tenga hoy día complementos que vayan por este lado de los ultraprocesados y también en la regulación de los edulcorantes, que hoy día claramente aparece como un tema que sobre todo en los niños tiene riesgo y que tiene que ser abordado también en una forma dialogada, pero estricta y clara para efecto del conocimiento ciudadano. Estas son las 4 iniciativas que nosotros queremos, y lo decimos con claridad, comprometernos a sacar lo antes posible para que estos sean instrumentos que ayuden en esta lucha general para que la obesidad no siga siendo el mal que hoy día diagnosticamos, sino que sea una realidad que podamos mejorar, curar sanitariamente, buscar el horizonte nuevo que queremos en la ciudadanía chilena que nos convoca. Muchas gracias, presidente, y démosle paso adelante para que prosigamos escuchando a las autoridades. Muy amable. Perfecto, muchas gracias, senador Juan Luis Castro. Tenemos una agenda y un orden de intervenciones donde, bueno, vamos a darle la palabra por un espacio que estime conveniente, pero más de 10, 15 minutos por ahí, a la subsecretaria de Salud Pública, la señora Andrea Albagli, para que nos cuente, nos dé una breve reseña, una cuenta sobre el estado de la obesidad en Chile. Yo no sé, si subsecretaria, donde usted quiera hacer uso de la palabra, puede ser en su pupitre, puede ser acá, como usted estime conveniente, pero para que nos cuente, igual va a estar siendo televisada y va a estar siendo escuchada atentamente por todos los integrantes de la comisión y por todo el público, no solamente presente acá, sino que también virtualmente. Gracias, subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Es un gusto saludarlo esta mañana, retomando la actividad parlamentaria. Por su intermedio, un gusto saludar al senador Castro y a la senadora Órdenes, acá presente también, de la Comisión de Salud del Senado, y a todos los presentes, todos quienes nos acompañan hoy día de manera presencial y también de manera remota. Antes de comenzar con mi presentación, quisiera me quiero detener un momento muy breve para darles un agradecimiento muy sincero a los senadores de la Comisión de Salud por haber facilitado esta instancia. El sector salud se caracteriza por ser un sector, como ustedes muy bien saben, que tiene muchas contingencias, y a eso me refiero, muchos problemas urgentes en los cuales el tiempo apremia. Y eso a veces hace difícil que se pueda tomar el tiempo para profundizar sobre temas que son, como decía senadora, presidenta, a su inicio, que son de largo tiempo, son una agenda de largo plazo. Así que quiero agradecer la voluntad y el interés y el entendimiento que refleja parte de ustedes sobre la salud pública, el que hayan facilitado esta sesión en este día tan importante, el Día Mundial de la Obesidad. Quiero comenzar por responder esta pregunta sobre la relevancia. ¿Por qué es importante hablar sobre la malnutrición por exceso? Comenzando desde ahí. De acá hay algunos puntos principales que quisiera hacer. La malnutrición por exceso, el sobrepeso y la obesidad, aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, trastornos neurológicos, enfermedades respiratorias crónicas y trastornos digestivos. Además,
además de ser un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles, que son la gran parte de carga de enfermedad en nuestro país, son también factor de riesgo en enfermedades transmisibles. Y esto lo menciono también para recordar la reciente experiencia con la pandemia por COVID-19 y el invierno que ya estamos comenzando, donde la circulación viral nos demuestra que la presencia de enfermedades crónicas también agudiza los cuadros de enfermedades transmisibles y por ende también tienen una doble importancia, no solamente entonces con respecto a las enfermedades no transmisibles. En resumen, aumenta la morbilidad, disminuye la esperanza de vida, aumenta la mortalidad y disminuye la calidad de vida. Y acá quiero hacer un punto importante, y eso es que además en la infancia y en la adolescencia afecta el rendimiento escolar, además de otros indicadores asociados de salud mental. Acá traje un gráfico que refleja de manera sintética el impacto que tiene la malnutrición por exceso en la salud. Este primer gráfico lo que muestra es el porcentaje de muertes que es atribuida a la malnutrición por exceso como causa, valga la redundancia, atribuible. Esto es en Chile y en el mundo. Es decir, de todas las muertes, ¿cuántas de estas pudiesen estar explicadas por sobrepeso u obesidad? Este gráfico que ven contempla el periodo de 1990 al 2022 y vemos que ambas líneas van en un aumento muy pronunciado. Pero lo que es más notorio, quiero hacer el punto acá, es que de esas dos líneas, la que está en un rojo burdeo, que está abajo, es la línea que refleja la cifra del mundo, y la roja de color claro es la de Chile, la que está arriba. Es decir, duplicando la cifra mundial en este indicador. Si miramos otro indicador, que es el porcentaje de años de vida saludable perdidos, este es un indicador sintético que refleja la cantidad de años saludables perdidos por muerte prematura, pero también por años de vida que se han vivido con algún tipo de discapacidad. Esto nos permite comparar el impacto sanitario que tienen distintos problemas de salud. Cuando lo miramos desde este punto, con este indicador se ve algo similar. En Chile casi duplicamos la cifra del nivel mundial y se ve un aumento constante, muy pronunciado, que solo disminuye hacia el final porque aumenta el peso relativo del impacto de otras enfermedades, que se ve ahí el año 2020 y el 2021, que es a causa de la pandemia por COVID-19. Pero fuera de ese año donde se ve, como digo, disminuye en términos relativos con lo que ocurrió en la pandemia, se ve que los efectos de la obesidad y el sobrepeso son muy importantes en términos del impacto de la salud, pero además en una tendencia que señala un rápido empeoramiento. Por eso es que se enmarca el Día de la Obesidad como un día importante, una efeméride en el sector salud. Y este año, este Día de la Obesidad hace un acento en sistemas. Por eso dice acá, traje la imagen del Día Mundial de la Obesidad de hoy, que dice que quiere poner el foco en los sistemas, pensando en el ambiente en el cual las personas nos desenvolvemos, porque este es el ambiente con todos sus determinantes sociales que tanto facilita o dificulta el poder tener una vida saludable, y dentro de eso dificulta o facilita el tener un estado nutricional que sea sano y propicio para el buen desarrollo de nuestra vida. Voy a referirme un poco específicamente en Chile a las cifras que tenemos de la magnitud, es decir, la prevalencia de este problema, y también la tendencia, porque es importante mirar ambas cosas, cómo estamos hoy día y de dónde venimos, porque eso nos puede dar señales de cuál es lo que podemos esperar también como proyección futura. Primero voy a mencionar a la población adulta, y acá en este gráfico lo que estamos viendo es una ilustración de los resultados de la última encuesta nacional de salud que se hizo el año 2016-2017. Es uno de los indicadores más robustos que tenemos porque es una encuesta poblacional. Eso quiere decir que es un reflejo fidedigno del estado de salud de la población. Y es el indicador que tenemos que es de mejor calidad porque tiene menos sesgo. Y acá entonces los invito a fijarse en donde está en color verde esta ilustración. Ese es el porcentaje de personas mayores de 15 años en Chile que tiene un normopeso. Es decir, que no tiene sobrepeso, que no tiene obesidad, que tampoco tiene obesidad mórbida ni enflaquecido. Es un 24,5%. En una sala de 100 personas, solo 25 personas no tienen sobrepeso. O sea, este es un indicador que es realmente muy preocupante. Si lo comparamos a nivel internacional, este es un indicador un poco distinto y les voy a explicar lo que son cada una de estas barras. Esto es la comparación internacional de todos los países de la OCDE
y lo que está acá es el autorreporte, por eso digo que es un indicador distinto, porque no es como la encuesta que uno mide objetivamente los parámetros de estado nutricional. Acá es un autorreporte, pero igual sirve para la comparación internacional, y vemos que Chile está en el segundo más alto en términos con las tasas más altas de sobrepeso y obesidad, solamente después de Estados Unidos, muy lejos del promedio de la OCDE. En la infancia y en la adolescencia, primero acá les quiero mostrar esta cifra, que es el resultado del estado nutricional de menores de 6 años en control en el sector público de salud. Y esta línea lo que indica es la malnutrición por exceso, tanto sobrepeso como obesidad, como será ahí, menores de 6 años entre el 2019 y el 2023. Acá se ve un aumento muy notorio el año 2021, y hay que interpretarlo de dos maneras. Uno, que es un posible efecto de la pandemia, en el sentido que es plausible pensar que la pandemia agravó esta situación por ese periodo agudo de tiempo, pero también hay que tener cautela al interpretarlo, y a esto me refiero. La segunda posible interpretación de este indicador es que, como este es un indicador que no viene de una encuesta poblacional, sino que es de los registros, el REM, el Registro Estadístico Mensual de nuestro sistema de salud, puede también reflejar un sesgo del uso de servicios, donde, siendo tan difícil mantener el contacto con el sector salud durante la pandemia, es posible que aquellos que mantuvieron el contacto eran también los que estaban en una situación más grave en términos de su estado de salud, en este caso el estado nutricional, y por ende pudiese estar sesgado desde ese punto de vista. Por eso les traigo otro gráfico además que muestra lo mismo, en el sentido que es la misma población, mismo sistema de datos, pero con una temporalidad más extendida, es decir, desde el 2008 hasta el 2022. Ahí pueden ver el 2021, que también sobresalta, como mencionaba anteriormente. Entonces, incluso si uno retira este año del análisis por tener incerteza de cuán representativo es de la tendencia nacional, igual se ve un aumento muy pronunciado desde el 2008 al 2022 en términos de obesidad y sobrepeso en menores de 6 años, que comienza en el año 2008 cerca del 30%, 32%, y el 2022 ya está sobre el 35% con 36% y fracción. Aquí hay un mapa que ilustra lo que mencionaba la senadora Órdenes al inicio. Esta realidad no es la misma en todo el país, sino que es distinto en diferentes macrozonas, y es más pronunciada en el sector sur, en el sector austral de nuestro país, donde probablemente esto lo puede explicar en parte el acceso un difícil acceso a alimentos frescos, y por ende mayor consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, además de ciertas condiciones que pueden hacer más difícil realizar actividad física. Este indicador es el mismo que les mostraba inicialmente, que es los indicadores de la malnutrición por exceso, pero en este caso entre los 6 y los 9 años. Se ve algo similar, que hay un aumento pronunciado durante los años de pandemia. Fuera de eso se mantiene dentro del 42%, pero yo destaco el 42% porque es más alto que el 36% que veíamos en los menores de 6 años. Y si miramos entre los 10 y los 14%, sigue aumentando el 52%, el porcentaje que tiene algún grado de malnutrición por exceso. Es decir, esto va aumentando también conforme aumenta la edad. Acá está en la adolescencia, entre los 15 y los 19 años, en el 46,47%. En gestantes también se ve un aumento desde el año 2019 al año 2023, en este caso sostenido. No se ha visto una reducción posterior a la pandemia, alcanzando el 74% de las personas gestantes, y acá lo tenemos estratificado por edad. Y lo que es interesante mirar acá, que el porcentaje de gestantes con obesidad y sobrepeso también aumenta en la medida que aumenta la edad de las personas. Aumentan 24% en personas menores de 20 años, llegando a un 50% en personas entre 45 y 54 años. En población adulta mayor de 65 años, también se ve que la cifra se mantiene estable, relativamente estable entre el 2019 y el 2023, llegando a un 55% de la población. Muy brevemente quiero mencionar un estudio que fue publicado el año 2024 en la revista The Lancet, que es la revista más prestigiosa que hay en estudios de salud, y lo que hace es una revisión internacional de las tendencias del sobrepeso y la obesidad desde 1990 a 2022. Y esto es una revisión sistemática que lo que hace es juntar reúne estudios en diferentes países para poder hacer esta comparación. Los principales hallazgos son los siguientes. A nivel mundial se observa que la prevalencia de la obesidad se duplicó en la población general,
y se cuadruplicó en niños, niñas y adolescentes. Es decir, este es un problema del mundo entero, no solamente de Chile. Las mujeres tienen tasas más altas en la mayoría de los países y el aumento fue más pronunciado en grupos de bajos ingresos en comparación con grupos de mayores ingresos. Y en Chile en particular se observa que la prevalencia de obesidad en el 2022 es la segunda más alta de Latinoamérica. En el periodo la obesidad de adultos se triplicó y Chile está entre los países donde el aumento de la obesidad en niños, niñas y adolescentes fue de los más altos, los más notorios. Esto, por supuesto, que tiene un impacto económico también. Cuando pensamos en costos directos, el gasto hospitalario en el 2014 se destinó un 6,1% de este gasto hospitalario al tratamiento de la obesidad y sus consecuencias, equiparando un total de 130.000 millones de pesos. El gasto en atención de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto en 2016 fue un 0,5%, pero se estima que, de no cambiar nada, esto llegaría a un 1,5% el gasto en salud destinado al tratamiento de obesidad y sus consecuencias como porcentaje del PIB. También tiene sus costos indirectos que alcanzarían en el 2030, insisto, si que nada cambia, a un 1,9% del PIB en ausentismo y labores de cuidado que se sumaría a los gastos directos en salud. Estaríamos invirtiendo muchísima plata como país para poder responder a los problemas que significa la obesidad y el sobrepeso. Los factores de riesgo, no me voy a detener en aquello, solamente quiero traer esta gráfica que lo que ilustra es un concepto, que es el mismo concepto que destaca este Día Mundial de la Obesidad, y eso son los entornos alimentarios obesogénicos. Las personas pueden hacer mucho en términos individuales, de la conducta individual para controlar el peso, absolutamente. Pero aquellas conductas individuales que las personas podemos tomar están relacionadas con el entorno que puede hacer eso más o menos complejo. Uno puede hacerle más fácil a las personas poder tomar decisiones que sean saludables o hacérselo más difícil. Por eso se refiere a entornos obesogénicos, son aquellos que facilitan la ingesta de calorías o una ingesta de calorías por sobre lo necesario y dificulta el acceso a espacios o actividades para hacer actividad física. Y acá quiero hacer un ejemplo que creo que puede ser algo en lo que todos los que estamos acá presentes podemos visualizarnos en el día a día. Cuando hablamos de actividad física, no necesariamente hablamos de hacer deporte, sino que de hacer actividad durante el día. Entonces, llevándolo a lo más sencillo, eso puede ser caminar. Entonces, puede ser sencillo decirle a las personas, usted tiene que caminar tantos pasos o tantas horas al día para poder tener un mejor estado nutricional. Pero no para todos va a ser igual de fácil caminar según la vereda en la cual está nuestro domicilio o según las veredas que juntan nuestro domicilio con nuestro lugar de trabajo u otros lugares donde hacemos nuestras actividades del día a día. Hay veredas que tienen pavimento, otras que no. Hay algunas que tienen hoyos, otras que están bien pavimentadas. Hay veredas que tienen sombra, hay otras veredas que no tienen sombra para los días de calor. Hay veredas que llevan a intersecciones que están reguladas por semáforos y las hacen más seguras. Hay otras veredas que no están reguladas por semáforos y hacen más difícil su tránsito. Y así hay muchas maneras en las cuales nuestras veredas son distintas. Hay algunas que son más anchas, otras que son más angostas. Y eso obviamente quiere decir que la indicación tan sencilla de decirle a alguien que camine más de lo que habitualmente camina no es igual de fácil para todas las personas de poder acoger. Por eso es que es importante mirar los entornos. De acá entonces yo también quiero muy brevemente destacar un trabajo de investigación de Chile, que lo que permite es comparar a Chile con indicadores de actividad física, que es el reporte de notas, y es un trabajo que sintetiza los datos más recientes sobre actividad física en niños, niñas y adolescentes y los factores que la influencian, y lo ponen en un lenguaje común para poder compararlo con otros países. Esto es un trabajo que se hizo, lo hizo el académico Nicolás Aguilar. Acá están los indicadores, entonces, en la columna de la izquierda está cada uno desglosado, que llega al promedio general, que es la última fila, y las columnas de la derecha tienen la nota en su forma de expresarlo internacional y también con el sistema de notas nuestro nacional. Vemos que tiene un promedio general de una nota 3, esto de la misma escala, del 1 al 7, es decir, una nota rojo por debajo del 4, y los indicadores más bajos son el cumplimiento de actividad física global con una nota 2, el sobrepeso y la obesidad, la condición física, y también llama la atención los otros indicadores como el entorno escolar, que está en un 3, el entorno familiar y pares, la conducta sedentaria, el transporte activo,
y la participación en deporte organizado, todos los cuales tienen una muy mala calificación, explicando en parte los resultados que tenemos de obesidad y sobrepeso. Por todas estas razones es que el Ministerio de Salud el año 2024 formalizó su estrategia para detener la aceleración del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia. Esto se enmarca en el plan de aceleración de la OMS para detener la obesidad. Quiero destacar acá, tanto de la estrategia nacional chilena como de la OMS, el concepto de la velocidad. Muchas veces, la mayor parte de nuestros indicadores en salud apuntan a reducir o aumentar, dependiendo si estamos hablando de un indicador con polaridad positiva o negativa, pero acá no estamos hablando de reducir ni de detener, sino que de desacelerar. Y esto es porque reconocemos que no hay ningún país que haya logrado controlar el aumento de la obesidad y el sobrepeso, y por ende la meta realista, y que aún así es desafiante, es hacer que este aumento que vemos que viene aumentando, valga la redundancia, desde el 90, lo haga en una menor velocidad para ir controlándolo lo antes posible. Hay 28 países que son los que se han sumado a esta iniciativa de la OMS para poder liderar estrategias integrales con respecto a la obesidad. Chile es uno de aquellos, uno de estos 28 países líderes en esto. De acá tengo la ilustración del día en que hicimos el lanzamiento de la estrategia en marzo del 2024, y traigo esta foto para compartir con ustedes porque refleja la presencia de 3 organismos internacionales, 8 ministerios que están involucrados en esta estrategia, y también la presencia del Poder Legislativo. Estaba el senador Castro con nosotros ese día, porque dentro de esta estrategia, y acá no me voy a detener en cada una de estas líneas, hay muchas iniciativas que son legislativas. Entonces ahí están las áreas de intervención, que son 9 grandes áreas de intervención que sigue la orientación de la OMS, y las 29 líneas estratégicas de cada una de ellas. Como digo, muchas de estas tienen implicancias legislativas que voy a detallar alguna de ellas dentro de poco. Este plan estratégico tiene un plan operativo. Dentro de las 29 líneas estratégicas se operacionaliza en 88 objetivos específicos, 63 de esos son sectoriales, 25 son intersectoriales y lleva a 172 acciones. Ya comenzamos, hay 61 de esas que están en proceso y el 10% ya está finalizado. Muy brevemente, para ya terminar con mi presentación, hay algunas oportunidades legislativas que quisiera destacar en esta instancia. 3 de ellas que están dentro de la Estrategia Nacional para la Desaceleración del Sobrepeso y la Obesidad en Chile, en la niñez y la adolescencia, que como digo son proyectos que están en tramitación. El primero es la incorporación de la restricción de venta y publicidad de productos alto en alrededor de los establecimientos educacionales. Esta es una iniciativa muy importante porque la ley de etiquetado y publicidad de los alimentos ha mostrado resultados muy positivos, pero una de las limitaciones es que incluso en cumplimiento total de la ley que prohíbe la venta y la distribución de productos alto en dentro de los establecimientos educacionales, ese impacto se ve mermado si es que en el punto de acceso de ese establecimiento educacional puede haber alguien vendiendo estos productos. Obviamente eso limita el impacto que tiene, y es por eso que quiero destacar este proyecto de ley que, como digo, está dentro de nuestra estrategia y ya es un proyecto que está en tramitación. También el proyecto de ley para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. Este es un proyecto que lo que mandata a los establecimientos educacionales es a promocionar dentro de su día 1 hora al día en que se haga actividad física. Esto no quiere decir que sea 1 hora adicional a la asignatura de actividad física, esto no modifica la asignatura, sino que incorporar la actividad física en todas las actividades escolares, dentro de la sala de clases, en el recreo, pensando en estrategias de transporte activo con rutas seguras a la escuela, a la ida y al regreso de la jornada escolar. Y por último, el proyecto de ley para favorecer el acceso a consumo de agua potable en los clientes de restaurantes. Esta es la ley Vaso de Agua. Hay distintos proyectos de ley que son similares. Este boletín en particular lo destacamos porque hay matices que son muy importantes al pensar en esta legislación. Es distinto que se haga obligatorio entregar agua a quien lo solicita en un lugar de comercialización de alimentos. Es distinto eso a que lo obligatorio sea ofrecerlo, o a lo que obligatorio sea, que es lo que nos gusta, lo que es muy positivo de este proyecto de ley, es que mandata que se entregue el vaso de agua a una persona en cuanto toma asiento en un lugar, un establecimiento que expende alimentos. Esto es porque la ingesta de agua
ya hay evidencia abundante al respecto, es uno de los factores protectores más importantes para un buen estado nutricional. Quiero agradecer a todos los senadores y senadoras que han sido parte de estos proyectos de ley. Me refiero al senador Juan Luis Castro, a la senadora Jimena Órdenes, el senador Juan Ignacio Latorre y el senador Francisco Chaguán. Todos ellos han sido impulsores de algunos de estos proyectos de ley. Y quiero destacar otra medida legislativa que está dentro de nuestro Plan Nacional de desaceleración de la obesidad y el sobrepeso, que lo que busca es ampliar las restricciones de la publicidad de productos alto en la ley de etiquetado y publicidad de los alimentos, que actualmente lo regula hasta los 14 años y la propuesta es que eso se extienda hasta los 18 años. La razón medular de esto es que durante la adolescencia se consolidan los hábitos de alimentación que se mantienen en la edad adulta, por lo que la adolescencia es una de las últimas oportunidades para intervenir y formar hábitos saludables. Ampliar el alcance de la Ley de Publicidad y Marketing de los Alimentos es una oportunidad de potenciar los efectos beneficiosos de la Ley de Alimentos obtenidos en la población infantil. Destaco este proyecto, hay otros proyectos que están en la Estrategia Nacional de Desaceleración de la Obesidad y Sobrepeso en la niñez y la adolescencia, pero destaco este porque en política pública una de las cosas importantes de identificar son cuáles son los elementos que ya están en nuestra regulación, que ya existen en nuestro sistema, que podemos potenciar aún más su efecto. Es un facilitador para la implementación de políticas públicas. Desde ese punto de vista, hoy día en Chile tenemos una tremenda oportunidad, ya tenemos casi 10 años de implementación de la Ley de Etiquetado Nutricional y Publicidad de los Alimentos y por ende es un facilitador tomarse sobre ese avance que ya se ha visto en estos últimos años y amplificarlo buscando proteger a este grupo específico en el cual aún hay espacio para crecer. Para cerrar, solo quiero entregar este mensaje. Yo comencé hablando de la relevancia del problema del sobrepeso y la obesidad, porque es importante, y quiero cerrar diciendo que así como es un problema de salud pública que es importante, como yo le decía al inicio, también es urgente de abordarlo, porque no ha parado de crecer, sigue empeorando y sus consecuencias solo van a aumentar. Nuevamente les agradezco profundamente la disposición que tiene la Comisión de Salud del Senado, a los integrantes de la Comisión de Salud, senadores presentes, por destinarnos de su tiempo esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria, por su gran cuenta del estado de la obesidad en Chile. Y vamos a abrir también ahora con el resto de los invitados. Voy a hacer la presentación de la señora Camila Corbalán, que es del INTA de la Universidad de Chile, la doctora Mónica Manrique, académica nutrióloga del METS, el señor Giovanni Escalante, que es representante de la OMS y OPS, y donde obviamente también tiene posibilidad de participar en un diálogo. La idea es que se genere ahí una instancia de conversación, intercambio de opiniones sobre políticas públicas contra la obesidad en Chile. En este mismo orden que les acabo de mencionar, les parto ofreciéndole la palabra a la señora Camila Corbalán del INTA de la Universidad de Chile. Buenos días, muchas gracias por la invitación a los senadores, al Ministerio de Salud. Es un placer estar aquí representando a la academia. Venimos del INTA de la Universidad de Chile a contarles un poco qué es lo que ha estado haciendo la academia para acompañar las políticas públicas existentes en nuestro país en relación al control de la obesidad. Reforzar un poco lo que decía la subsecretaria, partir diciendo que los indicadores mundiales dicen que hoy las razones por las cuales los chilenos enferman y mueren tienen que ver con la alimentación, no solo con la obesidad y el sobrepeso, sino también con la mala alimentación. La subsecretaria lo decía, hay un problema de inactividad que es crónico en nuestra población. Yo me voy a centrar por el tiempo en esta presentación en hablar sobre la alimentación en particular. Está presente aquí la académica que hace varias décadas mostró qué es lo que ha estado ocurriendo con la alimentación de nuestra población y que da cuenta de la pandemia que hoy día vivimos. Los hogares en los años 80 gastaban gran parte de su presupuesto en alimentos naturales. Lo que hemos visto progresivamente es que eso se revierte. Hoy los hogares gastan gran parte de su presupuesto en alimentos envasados que tienen alto contenido de calorías,
grasas, azúcares, sodio, que son nutrientes que se asocian a la aparición de obesidad y un sinnúmero de enfermedades crónicas. Hoy día los registros que tenemos, que vale la pena decir, son de hace bastante tiempo. En Chile no se registra sistemáticamente información de ingesta nutricional, lo cual, dado que es el principal factor de riesgo de muerte y enfermedad, es una paradoja. Indican que alrededor de 1/3 de la energía que recibe un adulto proviene de estos alimentos que nos enferman. Cuando miramos lo que ocurre en niños, esa cifra alcanza casi la mitad de la alimentación de los niños y niñas. Cuando miramos el cumplimiento de lo que recomendamos en nuestras guías alimentarias, nos encontramos que conductas como consumir agua solo alcanzan a 1 de cada 3 personas en nuestro país, y cuando vemos el consumo de frutas y verduras o de pescados y mariscos, la situación es aún más grave. Lo decía también la subsecretaria, lo decían también los senadores. El problema es que esto además no se distribuye en forma homogénea, no nos afecta a todos por igual. Hay una distribución inequitativa en términos del territorio, del sexo, de la educación y el nivel socioeconómico. ¿Cuál es el desafío entonces que tiene el país hoy? Es un desafío complejo, múltiple. Tiene que ver con, por un lado, disminuir la promoción del consumo de estos alimentos que están más asociados con enfermedad y mortalidad, y por otro lado promover el consumo de aquellos alimentos que sí sabemos que nos protegen contra cánceres, obesidad y otras patologías que afectan a los chilenos y chilenas. Entonces se trata de cambiar una conducta, se trata de comer de forma distinta, lo han dicho también aquí, sin embargo más fácil decirlo que hacerlo. La conducta de alimentación es sumamente compleja, no solo afecta a las personas. Hoy día sabemos a partir de los estudios randomizados que lo que nosotros podemos hacer en una consulta clínica con nuestros pacientes es absolutamente limitado. Los efectos que se han visto en control de obesidad y sobrepeso son mínimos o nulos, porque justamente este es un problema sistémico que afecta desde lo que ocurre en mi familia, en mi barrio, en mi entorno, y también en términos de producción y importación de alimentos. Lo decía la subsecretaria, entonces hoy día lo que estamos promoviendo es que debemos hacer acciones a nivel de las personas, por supuesto, en términos de cambiar sus conductas, pero debemos generar entornos que faciliten la implementación de esas conductas. Si yo quiero comerme una manzana, pero no la tengo disponible o vale 5 veces más caro que una bolsita de papas fritas, se me va a hacer sumamente difícil ejercer o ejecutar esa acción o esa conducta que es la que yo quiero implementar. Y entonces se ha acuñado este término de los entornos alimentarios, se refiere a todas esas características que conectan los alimentos con las personas. Hoy día nosotros no nos encontramos recogiendo alimentos desde la tierra, sino que hay una serie de procesos por los cuales los alimentos son promovidos, son hechos disponibles, son más o menos convenientes, son más o menos claro para nosotros lo que contienen esos alimentos. Y entonces lo que hoy día se promueve desde la investigación en relación a prevención de obesidad es que nosotros tenemos que, por un lado, intervenir esos entornos de modo que sean menos disponibles, tengan un precio más alto, sea fácil de informar, se marketeen menos, no se provean en espacios en los cuales, por ejemplo, tenemos particularmente niños o enfermos y por otro lado, promovamos esas mismas características en los alimentos naturales. ¿Qué ha hecho Chile? Chile ha hecho un montón en términos de quienes hacemos investigación. La implementación de la ley de etiquetado de alimentos, la verdad es que es un cambio de paradigma a nivel mundial, es una regulación que ha sido destacada por los principales organismos de investigación.
chilenos y chilenas hoy forman parte de organismos asesores como los de la Comisión, la Federación de Obesidad Mundial, en el World Bank, en el FAO, y eso tiene que ver con que Chile fue pionero en entender que debíamos implementar acciones a este nivel en forma coordinada y articulada. No solo lo implementó de forma correcta, nosotros hemos demostrado que el cumplimiento de la implementación de la regulación es por sobre el 95%, sino que además la investigación realizada ha mostrado que efectivamente ha logrado conseguir los resultados que esperaba a nivel de los entornos alimentarios, estudios que comparan la información que obtienen los consumidores con un etiquetado como el chileno versus los etiquetados tradicionales, muestran consistentemente mayor comprensión, mayor simpleza, mayor predisposición a utilización de esa información. Los resultados en relación al control de marketing también son bastante significativos, de mayor magnitud que cualquier otra intervención que se haya hecho a nivel mundial. Hemos mostrado que existe una reducción de alrededor del 70% de la exposición a marketing de alimentos regulados. Hemos visto resultados a nivel de las escuelas, particularmente en relación a la modificación del programa de alimentación alimentaria, y hemos visto una reformulación importante en los alimentos empaquetados en cuanto a todos los nutrientes regulados en la ley, sodio, azúcares y grasas. ¿Esto qué implica? Implica que han habido reducciones en la compra de estos nutrientes, reducciones de alimentos en particular. El efecto que se visualiza en relación, por ejemplo, al consumo de bebidas azucaradas es de mayor magnitud que lo demostrado en México con el impuesto. Y vemos en estudios de niños del área suroriente que esto también ha repercutido en mejoras en términos de la alimentación de niños y niñas, particularmente en el entorno escolar. Y entonces, ¿por qué la obesidad persiste subiendo? Eso era lo que nos decía la subsecretaria, eso era lo que nos mostraba. Se nos ha ido también por qué no logramos visualizar un quiebre en nuestra tendencia. Lo que tenemos que hacer para hacer esos análisis es justamente comparar cómo habría sido la tendencia de la obesidad sin estas regulaciones. Nuestro grupo hoy día se encuentra haciendo esos análisis y los resultados preliminares sugieren que efectivamente estas cifras tremendamente preocupantes lo habrían sido aún más sin la implementación de este tipo de regulaciones. Pero además sugiere algo que también los senadores lo comentaron claramente, sugiere que hoy día enfrentamos una problemática que es de tipo compleja. Hoy día se utiliza muchísimo esa terminología en nuestros espacios y lo que se responde desde la academia en relación a esos problemas complejos es que no tenemos que pensar en poner una represa, sino que para enfrentar esos problemas tenemos que pensar en un dique. Y eso significa que tenemos que construir secuencialmente e ir aunando políticas que conduzcan en el sentido correcto para poder lograr los resultados que nosotros esperamos. Claramente el problema de obesidad y sobrepeso en Chile corresponde a una de esas problemáticas complejas y no solo aquí, sino que en el resto del mundo. Por lo tanto, lo que corresponde es efectivamente seguir avanzando. Tenemos que decididamente seguir convirtiéndonos en un país que señaliza hacia dónde tenemos que avanzar en relación a la prevención de esta problemática y justamente tenemos que salir a abordar aquellos aspectos que la regulación actual no ha podido dar cuenta, como por ejemplo, aquí les muestro que nosotros hemos visto que si bien hay un resultado en relación a la disminución del marketing o a la exposición a marketing de alimentos poco saludables, lo que vemos es que esa marketing se ha desplazado completamente a otros alimentos y a otros medios. En particular, medios como del tipo digital, que hoy día
acaparan atención en relación a su impacto en salud, no solo en términos nutricionales, sino que también de salud mental. Hemos visto, como les decíamos, que los impactos positivos a nivel de escuela han sido particularmente relevantes. Sin embargo, cuando evaluamos a esos mismos niños fuera del entorno escolar, lo que vemos es una compensación. Justamente hoy sabemos que la vida de los niños y las niñas no solo transcurre en las escuelas, transcurre también en otros espacios que circundan esas escuelas, en sus casas, en sus domicilios, en sus barrios. Y por lo tanto, la posibilidad de extender las regulaciones que tenemos en el entorno escolar a su exterior son políticas que hoy día muestran evidencia importante del impacto que pueden llegar a tener. La subsecretaria también lo decía, los senadores también. Hoy día entendemos que tenemos que expandir los alimentos regulados. Hay alimentos en los cuales el aumento del uso de algunos aditivos que generan preocupación en algunos grupos, particularmente en embarazadas, en lactantes, en niños, nos llama a tomar medidas precautorias. Las regulaciones implementadas en los alimentos alto en debiesen extenderse de modo de cubrir de mejor forma la totalidad de estos alimentos. Finalmente, terminar diciendo que los estudios de grupos focales que nosotros hemos realizado muestran claramente que en el caso de hogares de menores ingresos, el tema del precio en particular resulta sumamente relevante. Hoy día existen discusiones en relación a impuestos a alimentos ultraprocesados, pero también discusiones de programas en relación, por ejemplo, de compras públicas, de alimentos de tipo naturales en JUNAEV, que pueden abrir oportunidades para dar acceso a aquellos que no lo tienen a los alimentos que nosotros queremos promover su consumo. Quisiera terminar diciendo, también se ha dicho aquí, que la evidencia es muy clara hasta hoy, que las iniciativas que tienen mayor impacto son las iniciativas que son de tipo mandatorio, nacionales. Países como Australia, Canadá han tomado vías que tienen más que ver con alianzas público-privadas de autorregulación. Todas las evaluaciones realizadas de esas iniciativas muestran menor impacto, menor cobertura, menor capacidad de monitoreo de las acciones que tenemos. Por lo tanto, inevitablemente debemos seguir avanzando con la implementación de medidas que tengan un carácter mandatorio, nacional y que sean comandadas por el Ministerio de Salud y por el Senado y la Cámara de Diputados. Terminar agradeciendo nuevamente la invitación y diciendo que la Academia en Chile no solo tiene la capacidad, sino que está totalmente disponible para apoyar tanto al Ministerio como al Senado y la Cámara de Diputados en el avance y en la progresión y evaluación de estas medidas, de modo que podamos avanzar a paso más decidido, más firme y urgente en promover una mejor alimentación de los chilenos y las chilenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Camila Calvalán por el INTA. Le ofrezco la palabra a la doctora Mónica Manrique, de la Académica y Nutrióloga del METS. Señora Mónica. Muchas gracias, presidente Macaya. También quiero agradecer al senador Juan Luis Castro, que fue el que confió en nosotros y partió con toda esta iniciativa que les voy a comentar ahora, y también a la senadora Órdenes. Parto al tiro. Bien. No voy a hablar cosas que ya se tocaron. Sabemos que la prevalencia en el 2010 de sobrepeso con obesidad era 67%, en el 2016 74,2%, la suma sobrepeso y obesidad, y nos falta la encuesta de salud que quedó pendiente por el tema de la pandemia.
Corto, quiero dar la definición, recordar la definición de que la obesidad es una enfermedad que también ya fue declarada ya por el Ministerio el año pasado, el 2024 se declaró aquí en Chile. No todos los países quieren declarar la obesidad como enfermedad por el costo en el fondo que significa esto. Acá ya en Chile ya tenemos eso, es una enfermedad neuroendocrina, metabólica, es crónica, inflamatoria, multifactorial, compleja y es progresiva, es decir, cuando se hace el diagnóstico esto sigue avanzando. Se asocia a una alta comorbilidad y muchas enfermedades asociadas a la obesidad, hay una baja calidad de vida y también los pacientes que son portadores de la obesidad tienen menores expectativas de vida. La obesidad se produce porque se altera la regulación de la masa grasa en el hipotálamo. Esto es bien importante, no es un problema de fuerza de voluntad, no es porque una persona come más y hace menos ejercicio, es bastante más complejo de esto. Es una alteración que va a aumentar, al contrario, secundario, es decir, esta alteración del hipotálamo es lo que aumenta la ingesta alimentaria y a la vez baja el gasto energético. Y esto hace que se produzca un aumento de la grasa corporal y esta grasa corporal es disfuncional. Como decía un profesor, esto parte de un aumento de peso, aumenta la grasa que es disfuncional, que podríamos decir es la abuela de la continuidad de este proceso. Este aumento de grasa disfuncional produce luego una resistencia a la insulina, estrés oxidativo, inflamación, etcétera, y que va a dar lugar esta insulinoresistencia, que es como la madre de todas las batallas, produce hipertensión, dislipidemia, diabetes, y esto a su vez ya empieza a complicar el tema, produciendo el síndrome metabólico, que afecta tanto la parte cardiovascular, hígado, y ahora se nos agregó otro invitado, el riñón, también afecta la parte renal. Y por otra rama vemos que los pacientes portadores de obesidad también tienen aumento de el riesgo de cáncer, de 15 tipos de cáncer. Primero, para hacerlo rápido, del punto de vista médico, ¿qué tenemos que hacer nosotros con estos pacientes? Entonces sabemos ya que están con este aumento de grasa corporal, tenemos que hacer la evaluación médica completa del paciente. Esto se hace, el tratamiento para poder iniciar esto es a través del equipo multidisciplinario donde trabajan nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos o profesores de educación física también, y los médicos nutriólogos y los cirujanos bariátricos. Lo primero que se instala siempre en un tratamiento para bajar de peso, para disminuir la obesidad, disminuir la grasa corporal, son los estilos de vida saludables. Y hay varios factores que están involucrados en esto, pero si lo vemos nosotros del punto de vista del paciente en forma individual, lo que tenemos que corregir son los factores microambientales, que son los que se pueden modificar, que vamos a hacerlo en forma rápida, en la parte de nutrición, actividad física, sueño, ritmo circadiano y el estrés crónico. Esto cuando el paciente está sometido a años de exposición a estos factores microambientales que son dañinos, se altera la regulación de la masa grasa en el hipotálamo. Por eso es que es tan importante también lo que decía la subsecretaria Albagli, los entornos son fundamentales para poder corregir esto. Y vamos viendo en términos justamente de entornos. En la alimentación, se ha visto que la mejor alimentación para todo este tipo de cosas de síndrome metabólico, factores de riesgo cardiovascular, la obesidad, es la dieta mediterránea. Y la pongo porque hay varios tipos de alimentación que se recomiendan, pero es la más cercana a nosotros, ya que tiene mucho, es muy parecida a la dieta chilena. La única diferencia sería que la dieta chilena tiene más papas, las papas tienen índice glicémico alto. Bueno, esto es parte, digamos, de las cosas que hay que ir corrigiendo, pero en general es importante, por ejemplo, enseñarle esto a los pacientes, traducirle, digamos, en formas fáciles, con recetas de cocina que sean alcanzables. Tenemos nosotros nuestros platos, cazuelas, carbonadas, porotos granados en esta época, etcétera, que son prácticamente en el fondo parte de una dieta mediterránea, que tenga legumbres, verduras, frutas, frutos secos como almendras, nueces, granos integrales, pescado. Ahí hay que ver algunas cosas que justamente se mencionaba también, Camila lo mencionaba, tratar de ver
a lo mejor algunas subvenciones, por ejemplo, al pescado, a ciertos tipos de pescado. El jurel, que es un pescado más relativamente barato, tiene excelente fuente de omega 3. Aceites de oliva son de más alto costo, pero también hay otros que son, como por ejemplo, de canola y que pueden ser incorporados en forma rutinaria a la dieta chilena a través de recetas y de tratar en lo posible, digamos, de que la gente se acostumbre a estar yendo a las ferias para consumir más productos naturales. ¿Y cuáles son los malos de la película? Son estos 4. Los 4 que están acá son los malos y los que en el fondo se les adjudica las altas cifras de obesidad que son a nivel mundial. Si bien es cierto, en todas partes del mundo se ha duplicado la cifra de sobrepeso y obesidad, pero nosotros la verdad que estamos bastante lejanos de los países europeos. Por ejemplo, en Irlanda el porcentaje de sobrepeso y obesidad es alrededor de 19%, en cambio acá tenemos 74%, entonces lidiar con 19% es bastante diferente a lidiar con un 74%. Entonces, bueno, acá lo primero que hay que evitar son los alimentos ultraprocesados, eso es clave, el azúcar, grasas saturadas, sal. Y acá no está, pero hay un punto importante acá en Chile específicamente, que para poder cumplir con las normas del etiquetado hay muchos alimentos que se les está colocando los edulcorantes, que son de alto consumo en los niños, ya sean los yogur, compotas, postres, etcétera, y eso se ha visto que los edulcorantes aparentemente engañarían al cerebro, haciéndolo sentir el sabor dulce. Es muy interesante las vías, porque esto parte desde el intestino, que tiene receptores del gusto de cosas dulces, de alimentos dulces, pero el cerebro en el fondo ve de que llega esta señal, pero no tiene calorías, por lo tanto aparentemente aumentaría más el deseo de comer justamente alimentos dulces. Entonces también es un tema de los elementos que son estos 4, que son los adictivos, por decirlo así, también es el tema de los edulcorantes. En relación, bueno, la dieta mediterránea se asocia a beneficios en todas estas enfermedades, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión. La actividad física, aquí también está lo de los entornos. Es importante justamente la parte de tener los entornos seguros y facilitarlo. Tenemos una tremenda cadena de la precordillera, cadena de estos cerros, aquí al menos en la región metropolitana, donde viven 7 millones de personas, para poder estimular las caminatas los fines de semana, etcétera, y también quizás, ¿por qué no estimular a los lugares de trabajo a hacer los 15 minutos, 20 minutos de actividad física en los lugares de trabajo y, tal como decía también la subsecretaria, hacer los ejercicios 1 hora dentro de la misma jornada, no adicionarle más horas? ¿Por qué? Porque resulta que la actividad física, tanto local, aeróbica, la mezcla, aumenta las mitocondrias. Solamente por el hecho de hacer ejercicio se aumentan unas partículas que son las mitocondrias, y estas mitocondrias hacen que se queme más grasa, por lo tanto facilita también la disminución del peso. Va más allá del gasto energético. Los ritmos circadianos, se ha hablado mucho del ayuno intermitente, etcétera, pero lo importante cuando se habla de ritmo circadiano es que todos tenemos un reloj biológico y hay que respetarlo. ¿Qué dice este reloj biológico? Hay que tomar desayuno, buen desayuno, tenemos que tener un almuerzo perfecto, y aquí es donde se mete en los ritmos circadianos, porque se ha visto que cuando las personas consumen sus alimentos en un corto periodo de tiempo habrían mayores beneficios. No es fácil de llevarlo, pero se puede ir ajustando. Por ejemplo, no saltarse el desayuno, porque mucha gente empieza a comer la primera comida a las 2 de la tarde. No es el ideal. Partir al desayuno temprano, ¿cierto? Un almuerzo también bien hecho y una cena temprano y liviana. Nosotros, digamos, del punto de vista que lo que me toca a mí conversar es del punto de vista del equipo médico, hemos visto que eso podría ser más factible, entre comillas, porque también la gente llega tarde de los trabajos, etcétera, entonces puede partir tomando un desayuno a las 8 de la mañana y terminan con la cena a las 9, lo que nos alteran todos los ritmos y nos alteran todos los aspectos metabólicos como insulina, triglicéridos, sensibilidades a la insulina, estrés oxidativo, etcétera. O sea, ritmo circadiano es importante, y también tiene que ver esto con los horarios
ojalá terminar las jornadas tempranas. Y aquí vamos a ver la cuarta, que también tiene mucho que ver con los ritmos circadianos, que es el sueño. También la gente acá en Chile se duerme muy tarde, cena tarde y se duerme tarde. Siempre digo yo, ¿por qué a lo mejor una de las alternativas que los noticiarios general, que ojalá pudiesen ser más temprano? Me acuerdo cuando era chica, hace poco tiempo, alrededor, me acuerdo de los años 70 más o menos, los noticiarios eran a las 8 de la noche, a las 20 horas, y después de las 20 horas era una hora solamente de 20 a 21, y después había una serie, no les voy a decir qué serie, porque si no todos se van a reír, pero era la serie de estas, qué sé yo, El Gran Chaparral, Bonanza, etcétera. Ya calcularon toda la edad. Ya. Entonces, y eso duraba 30 minutos, entonces la gente ya prácticamente a las 10 de la noche estaban todos acostados, lo que no sucede ahora. Entonces yo creo que también eso es un punto bastante importante de cultural que tenemos aquí en Chile, y hay que estarlo atacando para ir viendo, separando las cosas. El sueño, cuando uno duerme, el ideal es dormir entre 7 y 8 horas, pero cuando se empieza a dormir menos de 7 horas empieza a alterarse las hormonas adentro, empieza, por ejemplo, a disminuir la leptina. La leptina es una hormona que disminuye el apetito y aumenta el gasto energético. Si yo tengo poca leptina, voy a tener más hambre y voy a tener un gasto energético más bajo. También el sueño, cuando se restringen las horas de sueño, se ha visto que aumenta la grelina, y la grelina es la hormona que más aumenta el apetito. Si duermo poco, voy a tener mucha grelina. Entonces, esas son cosas que son importantes también a nivel comunitario, empezar a trabajar. Salud mental, efecto del estrés crónico, se ha visto que es similar a la diabetes. Hay que diferenciar el estrés agudo, es si entra acá, no sé, 2 leones rugiendo. Cuando después que saquen a los leones, espero que los saquen, rugiendo, nosotros vamos a estar sin hambre. Pero si ese es el estrés agudo, se nos quita el hambre porque aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Pero al revés, el estrés crónico, ¿qué es el estrés crónico? La vida. En el fondo, esto de estar cumpliendo horarios, haciendo presentaciones, conversando de la parte de cuáles van a ser las futuras políticas públicas que tenemos que estar trabajando, etcétera. Todo esto, la presión que tenemos, sobre todo en las ciudades grandes, el tránsito, etcétera, hijos, nieta, yo tengo una nieta, pero también me la dejan a mí varias veces en la semana. Entonces, bueno, todo eso produce estrés crónico que finalmente nos aumentan los niveles de cortisol, pero no en sangre, es adentro de las células, y eso hace que nos dé más hambre, sobre todo por consumo de azúcar y grasa, que es la mezcla ideal para subir de peso. Esto además produce la resistencia a la insulina y produce la obesidad abdominal, la obesidad visceral, que es la que se asocia a las comorbilidades. Por lo tanto, es importante tomar estas 5 variables, tanto los aspectos nutricionales, los aspectos de actividad física, los aspectos de los ritmos circadianos, sueño y el estrés. Hay que trabajarlo en equipo, con los equipos multidisciplinarios, para entregarle las herramientas a las personas. Y esto es bien importante, los medicamentos. Los medicamentos son fundamentales. Lamentablemente tenemos que usar medicamentos porque se sabe que cuando los estudios acá podemos ver, cuando se utiliza solamente cambio de estilo de vida en los pacientes que ya tienen sobrepeso u obesidad, los cambios, la disminución no va más allá del 5%. Y eso muchas veces es insuficiente para varias de las patologías. En general se necesita un 10, un 15% al menos para poder intervenir en forma positiva en las patologías presentes asociadas a la obesidad. Entonces, aquí es donde vienen los medicamentos, y hay medicamentos bastante exitosos que han aparecido en el último año, pero por supuesto que hay que clasificar y ver cuáles van a ser los pacientes que puedan optar a estos medicamentos, o también alguna combinación de ellos para que puedan ser efectivos. Este sería como el global de la mirada del punto de vista médico. Y no por ningún motivo voy a olvidar a mi colega cirujano, el tratamiento quirúrgico, que se nos adelantaron, aprobaron primero el tratamiento quirúrgico y ya estamos trabajando ya en las guías médicas. Pero el tratamiento quirúrgico es muy importante porque está justamente dirigido a los pacientes que están
están con obesidad grave, obesidad severa, que tienen muchas enfermedades asociadas y tienen alta mortalidad. Y están las dos cirugías, que una es la manga gástrica y el otro es el bypass gástrico, y están las guías acá también hechas por el Ministerio y por las sociedades científicas trabajando en este tema. Y no puedo dejar de mencionar, ahora nosotros, gracias a la subsecretaria, primero fue el doctor Castro que nos dio todo este empujón y apoyo, y la subsecretaria que nos ha apoyado para formar este grupo de trabajo que está liderando Carolina Neira, y que para poder implementar las guías acá en Chile, las guías, estas son guías de adaptación de las guías canadienses, pero estamos colocando todo lo que es la parte chilena, y estas guías de práctica clínica en Chile las coordinó y las lideró la doctora Judith Price, que está ahí ella, y que realmente fue un trabajo titánico para poder hacerlo, y que involucró muchas sociedades científicas y muchos profesionales, y ahora, gracias a las gestiones del Ministerio, estamos trabajando y ya nos pusieron fecha y todo, así que tenemos que, creo, Carolina, que en septiembre es, pero ultimátum. Tenemos que tener todo listo. Así que estamos trabajando para ustedes. Finalmente, como conclusión, en políticas públicas, yo creo que es muy importante, independiente que no es el tratamiento total para la obesidad, sino que es el cambio de estilo de vida y medicamentos, pero hay que trabajar en la prevención. Prevención son los cambios de estilo de vida. Cuando se usa medicamentos solo, sin cambio de estilo de vida, el resultado que se obtiene es el 50%, por lo tanto tienen que ir las dos cosas en los pacientes que tienen obesidad. En el resto de la población la prevención es fundamental y tenemos que comenzar a tratar a los pacientes que ya están enfermos. Hay que generar un modelo, y eso es lo que se está trabajando ya en el comité de expertos que formó el Ministerio, en un modelo de atención que está integrado desde la atención primaria hasta la atención terciaria. En relación a los profesionales de salud, también va a ir dentro de la orientación técnica y de las guías, capacitar a todos los profesionales de la salud en el país en una atención que sea de calidad, libre de estigma y de discriminación. Tratar según la severidad de la enfermedad, también de la masa grasa, acaba de salir. Todo esto se va actualizando, pero en forma permanente. Acaba de salir un estudio, un acuerdo, digamos, de los ingleses, en que la masa grasa, que en algún momento lo mencionó usted, doctor Castro, nos preguntó, ¿por qué no miden masa grasa? Bueno, les ganó a los ingleses. Los ingleses ahora pusieron que medir IMC es insuficiente y tiene que ir acompañado de la medición del porcentaje de masa grasa. Entonces, bueno, la idea es medir severidad de la enfermedad de acuerdo a las comorbilidades, a IMC y también porcentaje de grasa. Y en los pacientes hay que educarlos, trabajar con ellos, evitar la estigmatización, que es fundamental, porque viene la estigmatización de los pacientes, viene de los profesionales de salud y de la familia, o sea, es bastante triste para nuestros pacientes. Y tenemos que incluir también sus experiencias en las tomas de decisión sobre su salud, y que justamente en el comité de expertos también están ellos incorporados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica Manrique. Voy a ofrecer la palabra al señor Giovanni Escalante, representante de la OMS-OPS. Gracias, honorable presidente de la Comisión de Salud del Senado, Javier Macaya, distinguidos senadores de la Mesa de Honor, estimada subsecretaria Andrea Albagli, estimados integrantes del equipo del Ministerio de Salud y colegas que están aquí para compartir un tema fundamental de la salud pública, que es el sobrepeso y la obesidad. Para nosotros lo más importante, creo yo, es desarrollar un abordaje integral para atender el sobrepeso y la obesidad. Y sobre todo atender aquellos factores claves que son integrales, y la única manera de abordar es a través de una perspectiva intersectorial, donde tiene que participar no solamente el sector salud, sino también la industria, la academia, ¿no?, la sociedad civil, los medios de comunicación,
las organizaciones de la sociedad civil y la población en su conjunto. Entonces, en ese sentido, rápidamente voy a compartir el panorama global de la obesidad. Efectivamente, es una epidemia, pero yo diría que también es una sindemia, porque aparecen no solamente los temas de obesidad y sobrepeso, sino la comorbilidad. El segundo elemento que quiero compartir con ustedes es el impacto económico de la obesidad. Tiene un impacto tal, voy a adelantar cifras, que se ha pasado del 2% del Producto Bruto Interno al 4.7% del Producto Bruto Interno. Es decir, las consecuencias de tener población con sobrepeso y obesidad es que se eleva el gasto producto de los efectos en la atención de salud, pero también el ausentismo, otros problemas vinculados al sobrepeso y la obesidad. Y me voy a concentrar con mayor detalle al plan de aceleración de la OMS para detener la obesidad. Yo diría que, como señalaba la subsecretaria, ya existe un plan para la desaceleración en el Ministerio de Salud. Hemos visto que ha sido un plan elaborado participativamente, donde varias instituciones han estado en su redacción. Pero no solo eso, sino que yo diría que hay que acelerar el plan para la desaceleración de la obesidad y el sobrepeso. Y nosotros estamos más que disponibles como OPS-OMS, pero también en alianza con otros organismos del Sistema de Naciones Unidas, como FAO, como UNICEF, como PNUD y también la coordinadora residente. Creo que es un elemento clave para justamente abordar integralmente este problema serio de salud pública. Y además introducimos como novedad escenarios proyectados de aceleración en Chile basada en la evidencia. Estas son recomendaciones que estamos compartiendo, pero estamos disponibles para ampliar esta información, capaz en una reunión más específica con los equipos de trabajo. Y finalmente, compartir recursos de la OPS-OMS en cuanto a la obesidad. En particular, hay un curso virtual que es el abordaje de políticas para la reducción del sobrepeso y la obesidad. En cuanto al panorama, ya se señaló muchas cosas, pero desde 2015, desde incluso mucho más antes, desde 1990 hasta 2015, uno puede ver ahí la evolución de las curvas. Si pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Ahí ustedes pueden ver la evolución de las curvas en cuanto al índice de masa corporal y luego los años de vida con discapacidad, donde ha habido un incremento no solo, digamos, de desórdenes musculoesqueléticos, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus. O sea que la magnitud del problema no solamente es el factor obesogénico, el factor de sobrepeso, sino también la comorbilidad. Más que decir que la mayoría de los países del mundo están siendo afectados por la prevalencia de sobrepeso en adultos a nivel global. Ahí tenemos un mapa del 2022. Fíjense que las zonas más oscuras son los países que tienen la mayor proporción de población, sobre todo adultos en sobrepeso. Y me detengo en la siguiente lámina, por favor, donde ustedes pueden ver lo que está pasando en América Latina. Y entonces aquí tenemos la clasificación en colores de países, aquellos que están clasificados en el quintil 1 hasta el quintil 5. El quintil 5 son los países que tienen la mayor proporción, la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos en las Américas de ambos sexos para el 2022. Y ustedes tienen que Chile está en los quintiles más altos. Entonces, ese es realmente un serio problema de salud pública porque tiene una serie de factores. Y la siguiente, por favor. Ahí quiero detenerme porque esto es lo más importante. El abordaje debe ser integral de todos los factores, sean protectores o que inciden en el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso. Entonces, hay factores individuales, hay factores en el ambiente social y familiar, ¿no? Hay factores en las comunidades, en las organizaciones e instituciones y en la propia sociedad.
Vamos a ver algunos. En el individual es el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, los factores epigenéticos como la inflamación y la contaminación ambiental, factores emocionales, alimentos con alta densidad energética, estamos hablando de los alimentos ultraprocesados, y un factor protector que es la lactancia materna. Países que tienen mayor proporción de niños con lactancia materna exclusiva al menos 6 meses, se ve que tienen menos factor de riesgo de sobrepeso y obesidad. En el ambiente social y familiar son los pasatiempos y la actividad física. En la medida que las personas se mueven y evitan el sedentarismo, tenemos menor riesgo. La alimentación en el trabajo. ¿Qué tipo de alimentos se está consumiendo en las escuelas? ¿Qué volumen de ejercicio y actividad física se hace, sea en el trabajo, en la escuela, etcétera? La aparición de infecciones, la disponibilidad de alimentos, ahí tiene que ver mucho la seguridad alimentaria. ¿Qué es más fácil conseguir comúnmente? ¿Es más fácil consumir un alimento ultraprocesado o verduras, frutas, alimentos mucho más saludables? Por eso es muy importante también la disponibilidad de los alimentos saludables, los espacios saludables, o sea, cómo se logra constituir espacios, llamamos nosotros como PSOMS comunidades o municipios saludables. Igualmente también la seguridad pública. Si yo soy ciclista o soy pedestre, ¿cómo voy a poder caminar en lugares donde hay mayor seguridad y no riesgo de siniestro o otro incidente? El tema del despliegue de la cobertura universal de salud, el saneamiento, los temas de importación de alimentos y el tema de la economía circular, es decir, la agricultura, mercados, el tema de legislación, regulación, y también los temas de urbanización, la globalización de los mercados y los medios de comunicación y publicidad. Me he detenido aquí porque yo creo que este es el elemento fundamental para lograr un abordaje integral frente al sobrepeso y la obesidad. Y ya el plan de desaceleración del sobrepeso y la obesidad del Ministerio de Salud tiene 29 lineamientos de política que son intersectoriales. Pero por eso veamos un poco el impacto económico. Yo creo que el mensaje clave es que aquellos países que no están logrando este abordaje integral por etapas de la vida, con la participación plena de todos los actores claves, está produciendo este fenómeno de que representa el impacto económico del 2% del Producto Interno Bruto al 4.7% del Producto Interno Bruto para el 2060. Entonces yo creo que este es una señal de alarma como para poder incidir y acelerar el plan que ustedes están impulsando de manera, vamos a decir, articulada entre los entes de legislación, la academia, el propio Ministerio de Salud, los proveedores de servicios, los municipios, etcétera. Y también quiero detenerme en los costos directos e indirectos de la obesidad. Hay costos que son ocultos, en términos de costos indirectos, que es el 68% de aquello que no estamos viendo todavía y que hay que comenzar a tomar en consideración. Por ejemplo, la mortalidad prematura, que es 69%, la pérdida de productividad, 31%, y eso tiene que ser un cálculo que tenemos que hacer para decir que el impacto de una política pública integral, como se está planteando en el Ministerio de Salud, con la participación del Parlamento, de las comisiones de salud, a través de leyes articuladas, va a permitir una disminución de esta pérdida de productividad y también una disminución de esta mortalidad prematura. Y en cuanto a los costos directos, fíjense cómo se incrementan los costos por atención médica en 99%, debido a que es una población que tiene mucho mayor riesgo de comorbilidad e incluso de riesgo cardiovascular, renal, como ya se ha señalado anteriormente, y los costos no médicos como 1% del cuidado que tiene que dedicar la familia, las amistades en el trabajo, para que las personas puedan recuperar su salud. Entonces tenemos este plan de aceleración de la OMS para detener la obesidad.
Es una respuesta que es la decisión de los Estados miembros y, como señalaban, Chile ha sido uno de los países pioneros en cuanto a las advertencias sanitarias nutricionales. Yo creo que ese ha sido un elemento clave que incluso ha incidido en otros países en América Latina y celebramos que se esté desarrollando otro tipo de leyes que puedan complementar las advertencias sanitarias nutricionales. Y por eso también celebramos que 9 países en América Latina y el Caribe han sido priorizados por su liderazgo. Entonces, Chile es uno de los países que ha sido priorizado por el liderazgo, desarrollar este tipo de políticas, pero el gran desafío es hacer que concurran, se hagan integrales y se pueda acelerar realmente su implementación. ¿Cómo es el plan de aceleración de la OMS para detener la obesidad? Primero, acciones basadas en la evidencia y que sean costo efectivas. Hay maneras de hacer los cálculos de cuál va a ser el costo-eficiencia de distintas intervenciones que vamos a ver más adelante. Hay que hacer un proceso de implementación concurrente. El tema de la abogacía es fundamental porque los medios de comunicación, las redes sociales tienen que participar en este esfuerzo, involucrar a todos los aliados y hay que continuar con la rendición de cuentas. Entonces, para lograr una reducción del 30% en la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el 2030, es necesario abordar la obesidad. Es decir, que abordando la obesidad va a haber también este beneficio potencial en la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. En eso también celebro mucho que en el caso de Chile han sido pioneros en la implementación de la iniciativa HEARTS, ¿no? Que es un abordaje integral de las enfermedades cardiovasculares a través de la medición estandarizada de la presión arterial y la medicación, ¿no?, integrada y un seguimiento acompañado a través de un equipo multiprofesional, y yo creo que eso ya está establecido en el total de los establecimientos del primer nivel de atención, y yo creo que todas esas medidas son concurrentes. Esto ya la subsecretaria Bagli ha señalado, pero el paquete técnico, yo quiero ahí detenerme un poco porque el paquete técnico debe ser completo. Mi sugerencia es que nada debe de faltar. Políticas fiscales, publicidad de alimentos y bebidas, que ya se hizo y me parece que es muy bueno esto, etiquetado de alimentos, entorno alimentario temprano. Todo parte de la familia, la alfabetización sanitaria en la familia, que la familia comience a valorar cómo preparar alimentos que sean equilibrados, ¿no?, de alto valor nutricional, pero que es una adecuada combinación de hidratos de carbono, de proteínas, de fibra, ¿no?, y que sea un espacio también cultural para socializar, evitando el uso intensivo de celulares, de pantallas, etcétera, porque eso pasa a veces incluso en la mesa. Es mucho más fácil a veces comer una hamburguesa y una bebida azucarada que de repente preparar juntos los alimentos. Igualmente también las adquisiciones públicas de alimentos y servicios de alimentos más saludables, que eso ya se está desarrollando en Chile, hemos visto esto, la actividad física, el desarrollo de capacidades en el sistema de salud para brindar servicios de atención de la obesidad, que ya se señaló, y la educación pública y concientización. En la medida en que se va cambiando la cultura y se comience a preferir alimentos que son más saludables, estoy seguro que la población chilena va a ir cambiando estos hábitos y va a ir disminuyéndose la obesidad y el sobrepeso. Y la innovación. Igualmente también Chile, a lo largo de su historia, ha producido varias innovaciones en materia sanitaria y yo creo que es ocasión de tomar en cuenta a la academia, a las iniciativas que hay en las regiones, que hemos ido a las regiones y veo que hay mucha iniciativa, muchas innovaciones, y hay que comenzar a cosechar esas innovaciones, capturarlas y hacerlas políticas públicas. Y finalmente, para concluir, ahí vemos, me encantó, hay una ensalada muy agradable con su palta, su avocado, así es que muy interesante esto, ¿no? Bueno, tenemos estos escenarios proyectados para la aceleración de la reducción de la obesidad en Chile. Entonces,
Si tenemos un paquete de medidas combinadas aplicadas para reducir la prevalencia de la obesidad entre los 5 y 19 años de edad, esa es una enorme oportunidad, porque estamos introduciendo lo más precozmente que posible este paquete de medidas. Y si aplicamos también el paquete de medidas combinadas para reducir la prevalencia de obesidad a partir de los 18 años de edad, eso yo creo que es la combinación perfecta. Para ello hay 3 escenarios. El escenario ideal es impuestos a bebidas azucaradas, incrementar hasta el 44%, porque una causa fundamental, un factor de riesgo fundamental es el consumo de bebidas azucaradas. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. El etiquetado frontal de alimentos, que eso ya avanzó Chile, y he visto los estudios y son muy buenos y con efectos claros. Las restricciones al marketing y publicidad dirigida a niños. Cuando aparece una tanda comercial donde aparece un alimento ultraprocesado muy simpático, que el niño va a pedir eso, va a consumir eso. Entonces hay que evitar eso. Continuar con las compras públicas de alimentos saludables. El escenario 2 es actividad física de calidad en las escuelas. Es necesario reservar un tiempo prudencial. Se sabe que a partir recién de los 30 minutos de ejercicio físico, recién comienza el efecto. Si yo tengo 15 minutos no es suficiente, 30 a partir de los 30. El etiquetado frontal de alimentos y lo que se ha señalado anteriormente. Y el escenario 3 es añadir campañas masivas de comunicación. Es decir, si aplicamos los 3 escenarios, vamos a lograr un mejor efecto en Chile, porque ya ha habido avances concretos desde lo legislativo, en el Ejecutivo y en la academia. Y entonces el escenario 1 ideal de impuestos a bebidas azucaradas, esta estrategia integral que combina las 4 intervenciones, donde la prevalencia de obesidad podría bajar de 26.4% a 20.36% en 2030. Es decir, que si aplicamos esa estrategia integral, estaríamos reduciendo de alguna forma, ¿no?, 6 puntos, hasta más de 6 puntos porcentuales en la prevalencia de obesidad en Chile. Y yo creo que ese sería otro éxito, otro hito fundamental, y si es más la reducción, en buena hora. Y la estrategia integral que combina el etiquetado frontal e impuestos a bebidas azucaradas, la prevalencia podría bajar del 37.5 al 23.5 en 2030 en población mayor de 18 años. O sea que hay la posibilidad, nosotros estamos disponibles para brindar la cooperación en alianza con otras organizaciones, en alianza con la academia, para poder lograr este tipo de reducción. Y aquí tengo la proyección de los escenarios, la siguiente, por favor. Y ahí ustedes pueden observar las reducciones estimadas y aquí están todas las medidas que hemos ido indicando. Por ejemplo, la aceleración del escenario para el etiquetado nutricional, la aceleración del escenario para el tema comunicacional, la restricción del mercadeo, etcétera, etcétera, los impuestos, todo, y estamos seguros que con la combinación de todo eso sí se va a reducir la obesidad y el sobrepeso. ¿De qué depende de un diálogo informado? Porque también somos conscientes que la industria va a querer saber, va a estar preocupado, entonces ese diálogo es por las evidencias. Y basado en estas evidencias se va a lograr realmente el efecto que estamos proponiendo. Y nada más concluyo con que tenemos ahora un curso virtual que les recomiendo que podemos participar todos. Está aquí presente nuestra asesora, la doctora Olivia Brathwaite, quien está facilitando justamente el desarrollo de este curso virtual. Es autoaplicado sobre políticas regulatorias para prevenir la obesidad relacionadas con la alimentación. Es un curso basado justamente en las experiencias regulatorias y sugiero fuertemente de que pudiésemos todos participar, dado que permitiría vamos a decir, un piso común de entendimiento para este abordaje integral. Bueno, aquí concluyo
y yo creo que lo primero son las medidas multisectoriales, lo segundo son los entornos donde la alimentación saludable y la actividad física sean accesibles y asequibles. Que los niños jueguen, que los adolescentes puedan caminar, que la población pueda caminar en sitios protegidos, y por eso es la acción también de todos los niveles de gobierno, y el éxito del plan dependerá del liderazgo de los países, y bueno, en Chile estoy seguro que eso se va a lograr con el apoyo de todos y vamos a tener un escenario cada vez más saludable. Gracias. Muchísimas gracias, don Giovanni. Vamos a ir cerrando, pero le quiero ofrecer antes de ir cerrando, porque estamos un poquito pasados de la hora, la palabra al senador y doctor Juan Luis Castro, quien quiera hacer algunas precisiones finales. Gracias, presidente. Muy agradecido. Quiero destacar, y eventualmente para las preguntas, comentarios breves que pudieran haber, quiero destacar la presencia acá de dos mujeres que representan la región en que nos encontramos realizando hoy día este evento, que es la región de Valparaíso. Me refiero a la doctora Andrea Quiero, directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y que dirige la principal red asistencial, ¿verdad?, en tamaño y magnitud de esta región. Bienvenida. Así como también a la doctora Dafne Secul, quien es la directora del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Así que representan dos mujeres muy relevantes hoy día en el destino de esta zona, desde la mirada de la red asistencial, que es clave, y tal vez pueden decir algunas palabras, en fin, respecto a cómo se está enfrentando también este tema. Asimismo, a la doctora Ana María Regada y al doctor Carlos Becerra, los máximos líderes del Colegio Médico de Chile, que también han contribuido permanentemente en sus definiciones sanitarias al combate de la obesidad en nuestro país. Y, por último, mi querido amigo, colega profesional pionero en las temáticas de la nutrición y la obesidad, Tito Pizarro, quien desde la década de los 90 impulsó, creó, desarrolló gran parte de los programas que hoy día estamos coronando ya desde el etiquetado y otras estrategias nutricionales que también nos ha acompañado, Tito. Muy agradecido de tu presencia también. A la doctora Judith Preus, que ha sido gran colaboradora nuestra, y de la doctora Mónica Manrique en las guías nutricionales. Y solamente decir, por mi parte, un peligro, una advertencia. Los legisladores vemos con mucha frecuencia la pulsión ciudadana de la búsqueda de la cirugía milagrosa. La lipocultura, la abdominoplastía, la cirugía bariátrica, que está indicado en determinados casos, algunas de ellas, por cierto. Pero tenemos hoy día una presión muy grande de este fast track, de sustituir este conjunto de normativas, criterios que aquí se han conversado, por simplemente la reducción del tamaño del estómago quirúrgicamente, o por una modelación estética, bajo el concepto antiguo de que la obesidad era un problema estético, no era un problema metabólico o nutricional. Y por lo tanto, creo yo que estamos en necesidad también de dialogar, pero al mismo tiempo de informar, de advertir, porque muchas veces en la sociedad moderna se dan estas tendencias, ¿verdad?, que a veces no siempre, y de hecho uno ve, y los especialistas que están aquí saben, de los rebotes, la refractariedad, cuando no hay cambio de hábito, todo lo que a veces implica tomar caminos acelerados para combatir problemas que son de mucho más largo aliento y que pasan por muchas de las cosas que aquí se han conversado. Sobre eso quería advertir dentro de este contexto, presidente, de lo que estamos conversando. Muchísimas gracias a todos los asistentes. No sé, subsecretario, si quiere redondear algo. Estamos perfectos. Le agradecemos mucho, y obviamente la Comisión de Salud queda totalmente disponible para las distintas temáticas, proyectos y temas que las distintas instituciones, colegio médico, la academia quieran seguir levantando sobre esta y otras temáticas en la Comisión de Salud. Habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión, esta se levanta.